Y ahorita, para darle un poco la vuelta y seguir no solamente con grandes corporaciones, queremos invitar a Cognitiva. Nos acompaña hoy Héctor Bravo, es el gerente para Chile y para Perú, quien nos va a hablar desde la mirada de la startup cuáles son las claves del éxito de la omnicanalidad en la experiencia de clientes. Héctor, bienvenido. Y aquí lo avanzas, aquí lo detienes, tienes el pantalla. Hola, ¿qué tal? Mucho gusto, Héctor Bravo. El primer desafío de experiencia hoy día va a ser hacer una buena presentación, un cuarto para las 4 de la tarde, un viernes, última semana del mes. Pero aquí estamos. A ver, contarle un poco quiénes somos nosotros. Evidentemente, hemos escuchado a dos expositores muy interesantes y nosotros estamos al otro lado. Estamos al otro lado hoy día tratando de innovar permanentemente y Cognitiva es una empresa chilena que, a diferencia de otras empresas tecnológicas, nacimos bajo el alero de la inteligencia artificial. O sea, nuestro core es la inteligencia artificial, a eso nos dedicamos y básicamente esos son los productos que desarrollamos. ¿Qué es Cognitiva en términos de nuestra corta vida de 7 años? Nosotros partimos bajo el alero de IBM con la solución de Watson, tomando el porting para Latinoamérica. Eso quiere decir que nosotros transformamos las capacidades que tenía Watson y las transformamos al mercado latino. Y de ahí hasta la fecha habían cosas relevantes que nos gustaba comentar. Yo diría que la principal es que ya en el año 2018 pasamos a ser más agnósticos a la tecnología y tener las capacidades de utilizar inteligencia artificial de un Watson, de un Microsoft, y hoy por hoy desarrollando nuestra propia inteligencia artificial, que eso nos llena de orgullo como empresa nacional. Y ya hacia fines del año pasado, yo creo que nos fuimos dando cuenta, en definitiva, que las capacidades que tenemos empiezan de alguna manera a tocar esa puerta que para nosotros tiene valor. Y fue ganándonos el premio de experiencia que se entregó por la Asociación de BPO en Colombia y que nos llenó de satisfacción principalmente porque habitualmente a trabajar la tecnología desde los ambientes más bien conversacionales es una lucha, en definitiva, contra otros protocolos que son más tradicionales como los call centers. Y ganarnos en lo que hoy día es el mercado latino, que es la meca de los call centers en Colombia, el premio de la experiencia para nosotros fue una energía importante de que íbamos en el camino correcto. En términos generales, highlights de nosotros, tenemos más de 100 casos de éxito en 60 clientes, por lo tanto tenemos mucha profundidad en los clientes, tratamos de ir acompañándolos en los journey completos y en general en un año hacemos más de 120 millones de interacciones que también nos da la robustez de tener una capacidad analítica y básicamente conocimiento que nos permite a nuestros clientes nuevos, a los actuales y a los nuevos, cada vez ser más eficiente, oportuno y con mayores capacidades de entendimiento, que es lo que andamos buscando finalmente nosotros. ¿Cómo nos enmarcamos nosotros como Cognitiva y cuáles son nuestros pilares de diferenciación respecto a otros equipos que están haciendo cosas similares? Yo diría que lo que primero más nos marca es que nosotros somos una empresa que nace de la inteligencia artificial y nos dedicamos principalmente a eso. Eso implica que nuestro equipo profesional también está asociado a eso, y un buen ejemplo es nuestro equipo de lingüistas. Si bien la inteligencia artificial tiene la capacidad de autoaprender, nosotros hoy día tenemos un equipo de lingüistas en la región que acelera la inteligencia artificial y que va de alguna manera reentrenando a nuestros asistentes para ir a un nivel superior. Por lo tanto, ahí tenemos periodistas, psicólogos, sociólogos dedicados a trabajar con inteligencia artificial, en particular para nuestros asistentes principalmente conversacionales. Y para ir terminando y entrar al caso de éxito, que es lo que queremos contarle un poco que estamos haciendo nosotros hoy, es que nosotros hoy día con la inteligencia artificial tenemos dos pilares básicos en el fondo. Lo que es asistente conversacional, donde los canales están a disposición del asistente y por lo tanto es una estrategia omnicanal y somos capaces de navegar el journey completo de un cliente. Y por el otro lado tenemos una capacidad de asistentes no conversacionales, donde estamos haciendo análisis masivo de datos muy profundos para la industria del seguro principalmente y de la banca, que nos permiten, junto con los asistentes conversacionales, tener una visión bien global de las capacidades hoy día que nos presta la inteligencia artificial para el negocio del día a día, para atender a un cliente y para resolver grandes problemáticas que hoy día, de alguna manera, las hacemos con una energía y con mucha
mucho equipo, mucho personal. Entrando de lleno a ya haber presentado Cognitiva y un poco al caso de éxito que les queremos traer, básicamente les vamos a contar en qué contexto estábamos y cómo estamos terminando después de este proceso. Y aquí algunas claves que son relevantes y que las comentó Gerardo principalmente, esto de a quién le doy la posta, después de haber trabajado con una empresa, haber invertido esa energía, a quién le doy la posta dentro de mi compañía para que siga haciendo que esa energía, toda esa fuerza que se puso en ese emprendimiento, siga caminando. Esa es una de las claves que nosotros tenemos resuelta y que básicamente es clave del éxito de esta experiencia que vamos a mostrar. Este es un cliente del mundo financiero y básicamente lo que nos pasó un poco que entramos en un escenario que es bien típico a lo que le pasa a cualquier cliente enfrentado a un retail o enfrentado a la banca, etcétera, que pasan como tres cosas. No están atendiéndome en el canal que yo me siento más cómodo, que pudiera ser WhatsApp, pudiera ser Facebook, pudiera ser el teléfono, pudiera ser por correo electrónico, lo que sea. O cuando yo quiero que me atiendan, están ocupados. Y la tercera, y muy relevante, me atienden cuando ellos tienen tiempo de atenderme, que son en los rangos horarios que ellos atienden, etc. Y ese escenario genera mucha rugosidad al cliente, que cuando se enfrenta a una situación específica, está fuera de horario laboral, o cuando quiere comunicarse con esta empresa, o con cualquier empresa, no necesariamente están disponibles en los canales de comunicación que ellos esperan. Y ahí nos dimos cuenta de varias cosas. La principal es que, en general, la industria estaba muy obsesionada en tener muchos canales, en ser multicanal. Por lo tanto, tener canales de voz, de texto, etcétera, etcétera, etcétera. Sin embargo, había mucha rugosidad en pasar de un canal a otro. Y evidentemente ves que yo me cambiaba de un canal digital y llamaba al call center, por ejemplo, había una desconexión de esos dos procesos. Y por lo tanto, ahí donde nosotros de alguna manera fuimos a apoyar a este cliente. Y el siguiente desafío era, además, entender en el ecosistema que se mueve este cliente. Más de 1 millón de clientes, 4 millones de transacciones mensuales, que además genera el desafío a niveles de infraestructura, a niveles de conversaciones, a niveles de las distintas problemáticas que se van a enfrentar. En definitiva, lo que partimos haciendo con ellos fue, bueno, nosotros tenemos las capacidades, creemos que las tenemos una experiencia ahí, y fuimos de alguna manera orientando al cliente, que es tan importante cuando uno está al otro lado como proveedor, también ir ordenando la conversación para permitirnos ir encontrando esos pequeños experimentos, como bien decía el equipo acá, de Walmart, y teniendo esos casos de éxito para transformarlos en piloto y posteriormente ir haciendo que esto escale. Y pasamos de un viaje en el sitio web público a más de 10 dominios, a más de 600 intents y a más de 17 integraciones en tiempo real. ¿Qué pasa? ¿Qué significa eso? Que hoy día la verdad es que para una industria bien clásica del ámbito financiero, los asistentes conversacionales nuestros, que hemos trabajado con ellos durante este tiempo, están en créditos de consumo, recuperación de claves, cuota de participación, beneficios, horarios de atención, ahorro, crédito hipotecario, medio de pago. Hoy día tenemos una cobertura de todos los distintos viajes y dominios de esta empresa que nos tiene muy satisfechos, porque finalmente estamos resolviendo la vida de este cliente final, ¿cierto? Lo hacemos en el sitio público, también en el sitio privado y también en el app. Lo hacemos incorporando soluciones de voz, incorporando asistentes digitales con capacidad inclusiva, como por ejemplo, uno está siempre esto de que el asistente te permite escribir, ¿ok? Pero, ¿y podrá hacer que alguien le dicte? Porque al final también tenemos personas que no pudieran tener esas capacidades. Bueno, también lo resolvimos. Incluimos gestores de campaña, o sea, pasamos del ambiente inbound al ambiente outbound y empezamos a colocar el inbound en la mano del cliente, que es algo un poco raro, pero mira que interesante. Nosotros llegamos a algunas estadísticas que de cada un reclamo habían otros 2 clientes que no reclamaban, pero estaban sufriendo el mismo dolor cuando hacíamos la encuesta de satisfacción. Entonces también de repente empezamos a innovar y a hacer otros experimentos muy conectados a lo anterior, de decir, ¿en qué te podemos ayudar? Y ahí es donde se empiezan a generar esas experiencias atractivas para el cliente, que empieza a darse cuenta que soluciones tecnológicas digitales le empiezan a brindar una experiencia positiva y
tras renglón a nuestro cliente le empieza a generar reducciones en su costo, mejoras en sus niveles de satisfacción, mayor flexibilidad y movilidad. ¿Qué más hicimos en el camino? Dijimos, dado que esto ya funciona y ya pasamos de un experimento a un piloto, de un piloto a escalar, bueno, abrámoslo al resto de la área. ¿Qué más podemos hacer? En pandemia, videoconferencia. El asistente atendía, quería una videoconferencia con un ejecutivo de back office y avanzábamos en esa línea, en una de estas 17 integraciones. O sea, acá la clave también era estar muy integrado. Y finalmente, ya yendo a ir a esta experiencia más omnicanal, lanzamos WhatsApp integrado a todo este ecosistema, que nos va a permitir y que nos permite hoy día tasas de contactabilidad altísimas, un canal vía las certificaciones de seguridad y lo que está haciendo Meta con WhatsApp hoy día, un canal muy robusto a niveles de seguridad, muy atractivo, muy fácil de mandar documentación, cosas que en otros canales es bien complejo, porque cuando se quiebran esos viajes, y estoy hablando con el call center y me dice, me tiene que mandar por correo electrónico una copia de su carnet de identidad por los dos lados, más las últimas 3 liquidaciones a mi correo, el cliente los acaba de sacar de estar en esta posición a sentarse en un computador, el carnet de identidad. Cuando lo está haciendo por WhatsApp, y lo conversábamos con algunos clientes que eran de alta edad, que están acostumbrados al WhatsApp porque para la manera de conectarse con su familia se mandan fotos, etc. Y evidentemente es un canal súper nativo. Si yo le digo en un proceso de venta de un crédito, mándame tu carnet por los dos lados, es un canal que resuelve, ¿vale? En definitiva, la manera de resolver todo este viaje que les estoy contando requería un ecosistema. Y ese ecosistema, de alguna manera, es las capacidades de nuestro core de inteligencia artificial, con la capa, evidentemente, de canales que está totalmente desajustada del core. Es decir, no es que yo tenga un asistente en WhatsApp, un asistente en voz, un asistente en digital, no. Hay un asistente que se despliega en los canales y permite que el cliente, primero, esté su información 100% actualizada. ¿Por qué? Porque estamos totalmente integrados agua abajo. Segundo, que pueda estar en distintas sesiones, o sea, pueda pasar de un WhatsApp a de la voz a la web, de la web al ejecutivo, el call center, porque efectivamente creemos en el ecosistema de omnicanalidad. Tercero, que si ya el call center no está funcionando, bueno, el asistente sí. Y una interacción outbound, donde yo te estoy haciendo una oferta comercial un viernes a las 4 de la tarde, probablemente tú llegando a tu casa, ya en un horario más distendido, a las 10 de la noche, quisieras conversar con ese asistente. Bueno, los asistentes lo permiten, ¿vale? Reducir los tiempos de respuesta, sin lugar a dudas, el estar disponible 7x24 y además estar integrado a los sistemas reduce los tiempos de respuesta porque, tal como exponía el equipo de Rocketbot, efectivamente la inteligencia artificial y los RPA están en una zona ahí bien común, donde efectivamente cosas que el asistente tiene que responder, la trae desde el backend, las coloca en el frontend y la resuelve al cliente. Y en definitiva, grandes equipos de call center que estaban disponibles finalmente para atender esas soluciones, hoy día se transforman en equipos más bien de QA y equipos más bien de back office, donde en verdad prestan un valor asociado a las transacciones. En definitiva, logramos con este cliente y con muchos otros que estamos avanzando, que nuestros asistentes se transformaran y dieran una experiencia omnicanal. ¿Cuáles son los impactos que tuvimos en este viaje que sigue siendo muy interesante? Lo primero es que nuestro cliente nos dice un día, lo que acabamos de hacer, que para nosotros la verdad es parte de nuestro trabajo, es el equivalente a reclutar 500 ejecutivos durante un mes y que al mes siguiente no lo necesitaba. Para nosotros, algo súper relevante es que también la experiencia de mi cliente sea atractiva y por lo tanto cuando mi cliente tiene una necesidad, en nuestra estructura que es 100% flexible, es cosa de habilitar más canales y en definitiva resolver esa necesidad. ¿Qué otras cosas fueron resultando de acá? El asistente a la fecha ha crecido un 240% y hemos transformado el proceso digital de este cliente. El 57% de las atenciones las están haciendo nuestros asistentes digitales. Y con una cosa que es bien relevante, porque uno siempre... La trampa del asistente digital es, no entendí, te paso a mi supervisor.
nuestros asistentes están logrando un nivel de entendimiento sobre el 95%. Y hoy día, de todos los dominios que tiene el asistente, solo un 2% termina derivado al ejecutivo. Y no porque el asistente no entienda, sino más bien porque el caso de negocio, la definición de negocio, es que para ese viaje, en ese minuto, el ejecutivo va a tomar la conversación dado una condición de borde comercial, técnica o lo que fuere. En definitiva, creemos y estamos muy contentos que hoy día la inteligencia artificial ya empieza a ser algo que nos permite a las corporaciones, a los clientes, a nosotros como usuarios, tener una vida mucho más sencilla, mucho más fácil, una experiencia mucho más atractiva. ¿Cuáles son las claves que nosotros hemos visto para este éxito? Primero, que lo comentaban, esto de quién toma la posta. No, trabajar de manera colaborativa, estar al lado de nuestro cliente, permanentemente al lado de nuestro cliente. Hay parte de nuestros profesionales que nosotros no los vemos nunca porque viven con nuestro cliente, o sea, van a su oficina, trabajan con ellos y son los mismos profesionales que se dan vuelta a la fábrica y dicen, muchachos, cúmplanme la Gantt, vamos que quiero hacer esto, y empiezan de alguna manera a estar en un formato bien híbrido, o sea, yo te diría que un porcentaje importante de las personas que trabajan con nosotros no viven con nosotros, sino más bien con nuestros clientes. En función de eso, evidentemente con una metodología de células de trabajo que nos permita darle agilidad al proceso, o sea, tener sprint, equivocarse barato y darle esa capacidad de experimentar al cliente es súper atractivo porque empieza de alguna manera a darse cuenta que no tiene que ser él quien está de alguna manera diseñando, etcétera, sino más bien está en el brainstorming de la solución y nosotros estamos al lado apoyando ese brainstorming y colocando las manos para que eso ocurra. En definitiva, además, hacemos reuniones periódicas con ellos, porque al final, más allá de las situaciones con las que se ven enfrentados, hay un montón de cosas que se pueden resolver hoy y que de alguna manera no se están resolviendo, principalmente porque estamos encapsulados en un área específica, etc. En definitiva, creemos que estar muy cerca del cliente, nosotros como empresa prestadora de servicios, nos va a nosotros abriendo la puerta a más negocio, evidentemente, y a nuestro cliente también abriendo el ecosistema para solucionar cada vez más viajes. Y en definitiva, y aquí hay un pequeño video de cosas que hacemos, cosas que estaban como medias abandonadas, hablando de carritos abandonados, como por ejemplo los clientes que entran a la web a hacer una cotización y nunca la terminan, y que hay mucha gente haciendo esfuerzo en el call center para tomar esa data, buscar dónde es, etc. Hoy día con las capacidades de las API y las capacidades de la inteligencia artificial podemos tomar esos carritos abandonados y después de un SLA definido, activarlos a través de un asistente, ya sea a través de voz o a través de WhatsApp. Encontrando esa última milla, ese último espacio de negociación que el cliente finalmente, por lo que sea, porque estaba haciendo una transacción, te llamó tu hijo, te fuiste y la dejaste ahí a medio hacer, el asistente te vuelva a contactar de manera proactiva y termine cerrando ese journey. Y ahí es donde de alguna manera empieza a pasar esto que es esto wow, de decir, al final, esta transacción que yo estaba haciendo inbound, porque estaba yo pidiendo algo a la compañía, me la colocan en el bolsillo de manera outbound, pero en el mismo flujo. Y ahí es donde, para nosotros, se va cerrando el círculo de la experiencia. Es decir, disminuimos la rigurosidad, estamos en el canal que te parezca más adecuado, te cambiamos de canal si es necesario para hacer una transacción específica y cuando me dejas el carro, no te preocupes que yo te voy a contactar por si es necesario cerrar ese carro contigo. Y eso es lo que nosotros hoy día, a través de la inteligencia artificial, estamos haciendo en Chile, ya con mucha energía en Perú y en Colombia, abriendo recién España y con muchas ganas de, durante los próximos meses, entrar al mercado norteamericano. Así que eso les quería contar, espero no haberlo aburrido a las 4 de la tarde un viernes y gracias por estar aquí presente con esta energía. Muchas gracias. Héctor, muchísimas gracias por esa mirada desde una startup, de una empresa que lo está haciendo demasiado bien. Y en estos procesos de scouting que realizamos desde Innova 360 fue donde conocimos la propuesta de valor de Cognitiva, trabajando un proceso de mejorar, de responder a un desafío de una empresa también del sector financiero. Entonces,
Básicamente el insight que nos deja esta presentación es cómo cerrar ese círculo de experiencia para el cliente sin importar el canal. Y lo más importante es que una startup está dispuesta a flexibilizar y agilizar la co-creación y generar espacios de brainstorming para co-desarrollar con el cliente. Entonces creo que son puntos muy importantes que nos van dejando estas charlas.